Buenas tardes, hermanos. Ya vamos a empezar. Entonces, guarden silencio, por favor. Les voy a pedir que se pongan de pie y busquen en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 28. Del 16 al 28. Los que tengan Reina Valera, leemos el primero, y luego los que tienen NBI leen el segundo, y así sucesivamente. Por favor. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 en adelante. ¿Vale? Ok, vamos a comenzar. Dice así en Reina Valera: estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, les voy a pedir que tomen asiento. El día de hoy va a compartir con nosotros el mensaje del hermano Wilmer. Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 12 al versículo número 15. Allí van a aparecer las diapositivas. Probablemente no se vean muy bien, hermanos, pero esperamos que las definiciones sí aparezcan. Esta predicación lo titulé así: los deberes de la familia Lacey. Deberes prácticos de la vida cristiana. En Tesalonicenses, hermanos, una de las metas que Pablo quería lograr al escribir esta carta era fortalecer la fe de los tesalónicas. Pablo escribe esta carta por eso, hermanos, darles seguridad a los tesalonicenses de la segunda venida de Jesús. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo número 2. La Biblia nos dice en ese pasaje que Pablo envía a Timoteo para confirmarlos y exhortarlos en su fe. Entonces los hermanos de Tesalónica, hermanos, aunque se habían portado muy bien, no habían dado ningún mal testimonio. La Biblia lo dice así en el capítulo 1, en el versículo número 7, se menciona y podemos ver aquí la reputación de nuestros hermanos o de los hermanos de Tesalónica. Pablo en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo número 11, entonces habla sobre la venida del Señor Jesús y da algunos consejos de cómo nosotros debemos esperar a Jesús. Y de la misma manera, en los versículos 12 al 15, Pablo da instrucciones a los hermanos de cómo debían vivir dentro de la comunidad cristiana. Y dije esto porque en Lacey somos una institución, pero también somos, hermanos, una comunidad cristiana. Somos familia en Cristo, somos una parte del cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos practicar estos deberes. Cada integrante de la familia Lacey, cada persona de Lacey debe practicar estos deberes. Cada uno de nosotros tenemos muy buenas características. Nos encontramos con alumnos que son muy sonrientes, otros no lo son, otros se enojan fácilmente y a otros nunca los hemos visto enojados.
Entonces hay una gran variedad de alumnos en este seminario, en esta familia. Algunos somos de estatura baja y otros son de estatura alta. Algunos son blancos y otros somos morenos. Pero algo que tenemos en común es que todos somos guapos. No podemos negar eso, hermanos. Aunque somos una gran variedad, pero somos guapos. Vuelvo a repetirlo para que... Entonces, hermanos, nosotros somos una comunidad y cada uno de nosotros tenemos derechos. Como institución tenemos derechos, pero también como cristianos la Biblia nos dice que también tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades y tenemos deberes. Es por eso que en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 del 12 al 15, Pablo exhorta a la comunidad cristiana a solidarizarse y nos enseñan 5 principios, hermanos, 5 deberes que cada uno de nosotros debe practicar. Y el primer deber, hermanos, lo encontramos en el versículo número 12, que es respetar a nuestros maestros, porque dice el versículo 12 así, hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces el primer deber, hermanos, es de respetar a nuestros hermanos que trabajan entre nosotros, que nos presiden. Pero ¿quiénes son estos hermanos? Aunque ya está ahí, sabemos que son nuestros maestros, porque ya está ahí. En el mismo pasaje, hermanos, nos dice a quienes debemos de respetar. Son los que trabajan entre nosotros y nos presiden. A ellos debemos reverenciar. ¿Y quiénes son estos? ¿O quiénes son ellos? Son nuestros maestros. Son aquellos que trabajan y nos presiden. En el diccionario léxico griego de Collins, en su comentario nos dice que la palabra presidir tiene que ver con aquellos hermanos que tienen autoridad sobre nosotros, que nos cuidan, que nos protegen, que nos ayudan, que se ocupan de nosotros, y también que nos dirigen en este camino, en estos cuatro largos años. Aunque a mí solamente me faltan 2 meses, hay algunos que están en primero y que les faltan 3 años más. Entonces son nuestros líderes, hermanos, que nos dirigen en este periodo. Se encargan también de aconsejarnos. Eso es lo que quiere decir amonestar. Se encargan de dirigirnos. Y son nuestros maestros que son dignos de imitar, hermanos. Pablo dice que debemos reconocerlos. Y esto quiere decir que nosotros debemos respetarlos por su trabajo, por la obra que ellos están haciendo en nosotros, porque nos están preparando. Debemos reconocer, hermanos, que también nosotros, o esta palabra tiene que ver con la palabra admiración, debemos admirarlos. A cada uno de ellos debemos estimarlos, apreciarlos. Cada uno de nosotros debemos amar, así lo dice en el versículo número 13. Cada uno de nosotros debemos amar a nuestros maestros, debemos agradecerles por su labor. Y a veces, hermanos, es necesario llevarle una manzana. Y no solamente en los días de examen, esto debía de ser siempre. Debemos apoyarlos en cualquier necesidad que tengan. Nuestros maestros deben sentirse apreciados por nosotros. Hermanos maestros, ¿ustedes se sienten apreciados por nosotros? No me contesten. Pero yo creo que cada uno de nosotros como alumnos sabemos qué tanto admiramos, qué tanto amamos a nuestros maestros. Si esto no lo hacemos, hermanos, no solamente le fallamos a nuestros maestros, sino también le fallamos a Dios. Timoteo nos dice que el que trabaja, que el obrero es digno de recibir doble honor. Y nosotros debemos de respetarlos, debemos de respetar a nuestros ancianos, a nuestros maestros. Recordemos que Él los llamó, Él los convocó para que nos preparen a nosotros.
y todos en un futuro seamos buenos líderes. Otra de las características, hermanos, de los maestros es que nos amonestan. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que ellos nos dan buenos consejos, nos instruyen en el camino, nos enseñan, nos administran. El alumno que copia, que hace plagio, o que es soberbio, o que soporta mal, es regañado en amor, es amonestado. Eso es amonestar. La Biblia en el versículo número 3, hermanos, dice así: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened en paz entre vosotros. La Biblia nos manda a amarlos y a estimarlos, hermanos. Nos demanda a respetarlos. Entonces, nosotros podemos aplicar esta enseñanza así. No está bien preguntar: ¿qué tarea dejó para mañana Dora? Esto quiere decir, o lo que estamos aprendiendo, quiere decir que no está bien y que la verdadera pregunta, o la pregunta debería ser: ¿qué es lo que dejó para mañana? ¿O qué tarea dejó para mañana nuestra hermana Dora? No es Timoteo, no es Dora, no es Gabriel, es el hermano Timoteo, la hermana Dora, el hermano Gabriel. En donde vivamos, hermanos, ya sea usted del norte o del sur, nosotros debemos respetarnos. Y la Biblia nos manda a cada uno de nosotros: respetemos a nuestros maestros. Esto también quiere decir, hermanos, que no debemos decirle a nuestro hermano Jorge: ¿qué onda, Jorge? Porque es nuestro maestro. Y probablemente a algunos se nos hace difícil porque tuvimos clases con él, convivimos con él, estuvimos en el mismo cuarto, y probablemente se nos haga difícil, pero aún así nosotros no tenemos esa excusa. Y los que no tuvieron clase, mucho menos. No es Rafa, es el hermano Rafa. Entonces, hermanos, la Biblia nos demanda a hacer esto, a respetar a nuestros maestros. No tenemos excusa, hermanos. Ellos nos han dado lo mejor de su conocimiento y lo mejor de su vida, porque es una vida total aquí en el seminario. Lo segundo, hermanos, el segundo deber que nosotros tenemos, lo encontramos en el versículo número 14. Dice así la Biblia: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a débiles, que seáis pacientes para con todo. Entonces, nuestro segundo deber es aconsejar al indisciplinado. Este es nuestro segundo deber aquí en la familia Lacey. La Biblia nos dice que debemos amonestar a los ociosos, ya que hemos dicho que amonestar, hermanos, es dar buenos consejos, instruir, corregir, regañar con cariño. Entonces cada uno de nosotros debemos aconsejar a aquellos que son indisciplinados. También el diccionario nos dice que los indisciplinados son, o significa, ociosos, o sea, que no entregan tareas, que nunca entregan tareas, desordenados, los que no hacen el aseo, por ejemplo, desordenados, libertinos, que no respetan la regla del seminario. Esos son los ociosos, hermanos, los perezosos, los que no quieren hacer beca. Y hermanos, el seminario se sacó la lotería aquí porque todos nosotros hacemos beca, hacemos tequio, no somos ociosos. Pero sin embargo, hermanos, si hay alguien, nuestro deber, hermanos, es aconsejarlo. Y si nosotros somos, hermanos, entonces nuestro deber es reflexionar en ellos. Nuestro deber es hablar con ellos y exhortarles a que realicemos nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestros tequios, nuestras becas diarias. Y si alguno es, o yo pienso que lo soy, vuelvo a repetir, debo reflexionar, porque la Biblia me demanda, o tengo el deber de ser disciplinado, de no ser perezoso, de no ser ocioso.
La palabra ocioso también tiene que ver, hermanos, con una persona, con un soldado. Tiene un término militar que caracteriza a un soldado que no mantiene su puesto, que no mantiene su lugar, que es insubordinado. Este término lo podemos encontrar ahí en el diccionario Vine. Es aquel, hermanos, o en la iglesia primitiva, con los tesalonicenses, Vine nos dice, hermanos, que esta palabra se trata de lo que está hablando Tesalonicenses en el versículo número 14. Entonces los hermanos de los tesalónicas no querían trabajar, no querían hacer nada, o algunos. Es aquella persona que no tiene un espíritu de servicio, que no se ofrecen, que no se meten en ningún tipo de servicio, no se ofrecen para ayudar. Esta es una persona ociosa. Reflexionemos en esto, hermanos, y si hay que dejar de practicar la ociosidad, entonces lo hagamos. Este es el segundo deber. El tercero también lo dice ahí en nuestras Biblias, que es, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Ese es nuestro tercer deber, estimular al desanimado y al enfermo, a los enfermos de Lacey, a los desanimados del seminario. La Reina Valera traduce los de poco ánimo, y son los que están desalentados, los que están desanimados. También quiere decir estimular, dar el pésame. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, del versículo 19, 31. Cuando Jesús visita a Marta y a María porque Lázaro ha muerto. Entonces cuando nosotros, hermanos, estimulamos a nuestros hermanos, los estamos animando, los estamos consolando. Estamos haciendo que esa persona quiera realizar algo que en ese momento posiblemente no pueda, y es recobrar ánimos. O hacer que una persona, estimular es hacer que una persona haga algo y lo haga lo mejor posible. Un ejemplo, hermanos, es cuando las personas fallecen. Nuestra responsabilidad como líderes en nuestras iglesias es ir y visitar a esas personas, es ir y animarle. Cuando alguno quiere irse del seminario, nuestro deber, hermanos, es también estimularle. Esos son los que están débiles. Nosotros debemos estimularlos, debemos apoyarles en todo, hermanos. La siguiente frase que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, es que debemos sostener a los débiles. La traducción Peshitta nos dice, sobrelleven las cargas de los débiles. Y la Nueva Traducción Viviente dice así, cuiden con ternura a los pobres. Entonces se trata de atender a los débiles, de atender a aquella persona que está enferma, que está delicado. El diccionario Mundo Hispano nos dice que son aquellas personas incapaces de valerse por sí mismo, que no se pueden levantar por sí mismo. Que no se pueden levantar por sí mismo, hermanos. ¿Qué es nuestro deber? Estimularlos, sostenerlos, porque ellos no tienen la fuerza, hermanos, para hacerlo. Varios diccionarios, hermanos, concluyen con la definición que es enfermizo. Una persona que con sus propias fuerzas no pueden levantarse. Entonces, vuelvo a repetir, nuestro deber es cuidarlas, estimularlas. Pero aquellas personas que no pueden, y las que sí pueden, entonces debemos regañarlos en amor. ¿Qué quiere decir esto? Debemos aconsejarlos. Debemos amonestar al ocioso. Esta obligación, hermanos, se trata de estimular al enfermo. Y la persona debe aceptar a la ayuda. Aquella persona que necesita ayuda, hermanos, debe aceptarla. Debe aceptarla y debe decirla. Si no lo dice, entonces el comentario nos dice que es un orgulloso
y le falta humildad, simplemente por no decirlo. Entonces, cada uno de nosotros debemos decir cuando algo nos hace falta. Si estamos débiles en algo, debemos decirlo. ¿Para qué? Para que los demás nos puedan apoyar. Ya que sostener al débil, hermanos, también tiene que ver con aquellas personas que son débiles en la fe, que les hace falta firmeza. Es una persona enferma en la fe. Es aquella que duda si Dios está con él o no. Es aquella persona que duda posiblemente de su salvación. Nosotros debemos apoyarles y estimularles. Y el siguiente, hermanos, el siguiente deber es tolerar a todos. Independientemente de dónde vengamos, hermanos, si es usted del sur, del norte, del este o del oeste, es más, si usted vive en otro planeta, nuestro deber es eso, tolerar a los demás. Dice el versículo 14, hermanos, leamos todos juntos para que no se me duerman. Dice así la Biblia: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, todos juntos, que seáis pacientes para con todos. El tolerar, la paciencia, tiene que ver, hermanos, con el aguante. Yo iba a poner ahí en la aplicación aguantar a los demás, solamente que me dijeron que se escuchaba muy feo. Entonces lo cambié y lo puse más suavecito. Tolerar a los demás. Tolerar a los demás, hermanos. Esto significa que nosotros tenemos que aguantar. El diccionario nos dice que es una persona que aguanta. Una persona paciente es aquella que aguanta, que tarda en responder, que no se enoja fácil, que es sufrido, que mantiene el control interno y externo. Que aunque vengan los momentos difíciles, esta persona tiene aguante. En Hebreos capítulo 2, hermanos, la Biblia nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, cuando Hebreos pone paciencia, nosotros tenemos que correr la carrera con aguante. No es de quien llegue primero. Si usted quiere llegar primero y quiere morirse, no se lo recomiendo. Es de mantenerse en el camino y no desviarse. Es de aguantar. No es del quien llegue primero a la meta. Es del que aguante. Entonces, cuando estamos en el seminario, hermanos, se trata de aguantar a los demás. También se trata de tener control. Que cuando alguien nos haga enojar, nosotros no perdamos el control. Que podamos sufrir. En el seminario, hermanos, es lo mismo. Nosotros debemos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Aunque alguien se pase de lanza, como decimos, nosotros tenemos que aguantarnos, recordar que esa persona es igual que nosotros, y que nosotros defraudamos y hacemos daño a los demás. Y que si esa persona sigue ahí, entonces nuestro deber como cristianos es amonestarle también. No siempre tenemos que estar aguantando a la persona. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacer esto, tolerar a los demás. Por último y para terminar, hermanos, la quinta es ser buenos con todos. Así lo dice Tesalonicenses en el mismo versículo. En el versículo número 15. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este versículo tiene que ver con excusar a los demás. También tiene que ver que aunque alguien me pague con algo, o mejor dicho, si alguien me hace algún daño, yo no tengo que pagarle con el mismo daño o hacerle algún mal. No debemos ser vengativos, según el versículo número 15. La Biblia nos invita a hacer el bien sin importar qué persona sea, sin importar qué alumno sea. Probablemente, hermanos, hay alguna persona que
que no nos ven o que no los veo con buenos ojos, aunque no los vea con buenos ojos, mi deber es hacer lo bueno, ir en contra de mis emociones. Aunque esa persona, ese alumno, con ese alumno no me lleve bien, mi deber, hermanos, es llevarme bien con esa persona o hacer el bien. Si alguien me hace el mal, no debo pensar en vengarme. Debo ayudarle y aprender a superar los problemas que vienen. El versículo, hermanos, nos invita a dejar la venganza. Vuelvo a repetir. Hay una frase que dice mucho, o que dijo alguna vez el chavo, el que vive en el número 8. Dice así: la venganza nunca es buena, porque mata el alma y la envenena. Lo vemos como algo X, pero sin embargo, esta frase tiene mucha verdad, porque el odio y el rencor, la venganza solamente causan heridas a nuestras vidas. Aquellos jóvenes que han sido abusados físicamente por su papá, les hace daño y quieren vengarse y odian a sus papás. Y lo único que hace ese sentimiento es herirlos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, debemos dejar todo esto. Debemos dejar todo esto, o debemos hacer el esfuerzo por practicar estos deberes. Dios nos ayuda, hermanos, aunque probablemente no podamos practicar estos deberes, porque hay a veces que nos enojamos y que perdemos el control, y que a veces no queremos apoyar a los demás porque simplemente no se me dio la gana. Dios nos ayuda, Dios se acuerda de que somos polvo y nos está perfeccionando día con día. Dios nos da paz, Dios nos capacita en medio de estas circunstancias feas. Podemos estar, hermanos, derribados, pero nunca vamos a estar destruidos. Nunca vamos a estar destruidos. Nosotros siempre vamos a estar siempre ahí, porque Dios siempre nos va a mantener ahí. Tenemos que practicar entonces, hermanos, esto. Aconsejar, primeramente, respetar a nuestros maestros. La última diapositiva, por favor. Respetar a nuestros maestros. Aconsejar al indisciplinado. Estimular al desanimado. ¿Qué sigue? Y al enfermo. Tolerar a todos y ser bueno con todos. Recuerden que la Biblia nos dice que Dios nos ha dado el poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, hermanos, nosotros sí podemos cumplir estos deberes. Mientras estemos aquí y esperemos su venida, la Biblia nos deja estos deberes, hermanos, y les invito, hermanos, les animo a que podamos cumplir esto, a que practiquemos esto, a que vivamos esto, hermanos, estas obligaciones. Y si hay alguien que tiene que pedir perdón, tiene que pedirle perdón a alguien, hermanos, entonces lo hagamos. No pasa nada, hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos. Si alguien quiere decir: yo quiero cumplir ese deber, porque la Biblia y Dios me lo demanda, lo hagamos. Vamos a orar, hermanos. Y les pido que se pongan de pie. Gracias te damos, mi buen Dios, por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Bendito seas, Padre. Gracias porque tú eres muy bueno para con nosotros, Señor, y porque siempre estás con nosotros en nuestras vidas. Aunque somos malos, Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor. Te ruego que te acuerdes de nosotros, Señor, y que nos fortalezcas para poder practicar estos deberes que tú nos has dejado, Señor, para poder convivir con los demás, Padre, para respetar a nuestros maestros, para aconsejar, hermano, Señor, aquellas personas que tal vez son indisciplinadas, para poder estimular a mis hermanos que están enfermos, que están desanimados, Señor, para poder tolerarnos unos a otros, Señor, y para ser buenos para con todos. Bendito seas, alabamos y glorificamos tu nombre. Toca nuestros corazones para seguir haciendo lo bueno. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias, hermanos, por su atención.